Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, esta vez hemos querido hacer quizá una suerte de análisis de algunas gráficas o iconografías que se ven en las redes sociales y que parecieran desviar sobre todo nuestra atención a las cosas trascendentales, fundamentales sobre la vida cristiana, ¿no? Entonces, en esta ocasión, esta iconografía menciona: Jesús dijo Dios o el dinero. Las iglesias entendieron Dios o el sexo. Entonces prohibieron el sexo y se quedaron con el dinero. Lo primero quizá que hay que mencionar es que muchas de estas iconografías intentan dar una crítica a la existencia de Dios en una forma de justificación de lo que está pasando o lo que están viviendo, ¿no? Es decir, una suerte de criticar la misma idea de Dios a través de ciertos pasajes escogidos muy minuciosamente, pero también muy manipuladamente de la palabra, y luego tratar de justificarlos, en este caso la justificación del sexo. Pues la primera parte hace referencia a este pasaje de Mateo en la que Jesús está hablando pues con uno de los líderes de los fariseos, y este líder, bueno, le dice: bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para salvarme? Jesús le dice: bueno, cumplir los mandamientos. Él dice: ya los he cumplido. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo y demás. Y le dice: bueno, entonces deja tus pertenencias de lado, ven y sígueme, ¿no? Y claro, en ese momento el rico entra en una suerte de comprensión, una suerte de choque directo con el apego que tenía o tenía con el dinero, ¿no? Y es ese apego, de hecho, que se manifiesta como su Dios. No puede dejar a su Dios para seguir a Jesús. Y esto es muy interesante porque de cierta forma nos menciona que todos tenemos una suerte de Dios, todos ponemos en nuestra jerarquía de valores a una suerte de Dios, y en este caso el Dios es el dinero, pero puede ser cualquier otra cosa, puede ser como el sexo, puede ser nuestra familia. De hecho, pueden ser elementos o situaciones que per se no parecieran ser malas, o per se no serían malevolentes, sino que incluso tuviesen una apariencia de bondad, como tu familia o tus hermanos o lo que sea, pero pones en la escala de valores, en esta jerarquía de valores, a tu Dios primero, ¿no? Entonces tu Dios es esta persona, y claro, para él era el dinero. Entonces dice: bueno, deja este Dios de lado para que puedas seguirme, pueda seguir a Jesús, ¿no? Y esto entonces quiere decir que Jesús está pidiendo una negación de nuestra jerarquía de valores, en la que su principal eje vertical, o su principal eje de esta jerarquía no sea Jesús. Y es que tiene mucha lógica, porque si los mandamientos se reducen a dos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si todos estos mandamientos se reducen a estos dos mandamientos, por ende el único Dios posible como primera normativa fundamental o base para la vida cristiana es la adoración a Dios. Entonces no puede haber otro Dios, no puede haber idolatría. Entonces es completamente lógico que le haya pedido que deje su dinero. Y quizá también hay una mala interpretación, pensando que de los pobres está lleno el reino de los cielos, y esto tiene que ver sobre todo con una cierta tendencia de influencia marxista en el cristianismo, ¿no? Y esto lo venimos viviendo desde los 60s y 70s, sobre todo en América Latina, pensando que el reino de los cielos está lleno de los pobres. Pero eso es una muy mala interpretación del Sermón de los Montes, ¿no? Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, dice: bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. No el pobre materialmente, sino el pobre en espíritu, aquel que es incapaz de una
una vida en abundancia, o es incapaz de percibir la abundancia de la vida en la tierra, ¿no? Es incapaz de encontrar esa paz, o de encontrar ese espacio de crecimiento, de pacificación, ese espacio de autorrealización, ¿no? Entonces, esos pobres en espíritu, de ellos está el reino de los cielos, no de los pobres en dinero. Y esto tiene relevancia, porque de hecho cuando se habla de los padres de la fe, todos los padres, todos los patriarcas del pueblo judío, resulta que todos tenían mucho dinero, ¿no? Desde Abraham, los reyes, ¿no? Desde el rey David, Salomón, pero también gente que no. Entonces no tiene relevancia significativa con el dinero, sino relevancia significativa con qué es lo que ponemos entonces en esta jerarquía de valores. Y si es que ponemos el sexo en esta jerarquía de valores, el sexo también se convierte entonces en una representación de nuestro Dios, en una representación de la idolatría, se convierte en una representación de nuestra jerarquía de valores. Y lo que hace esta gráfica es eso, poner el sexo escondidamente en esta representación de valores, más o menos como pensando que Dios nunca prohibió el sexo, y como no estamos hablando de forma específica, entonces el sexo en todas sus formas y en todas sus aveniencias y en todas sus colores, ¿no? Y entonces, como ese es el tema quizá oculto de esta gráfica, proponer una suerte de espacio de dejemos de criticar todas las actividades sexuales que tiene el ser humano, y entonces critiquemos el dinero. Pero esa es una muy mala interpretación de las escrituras, ¿no? Se trata más de esta suerte de apego hacia una realidad trascendental, que puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser cualquier otra cosa, incluso si lo podemos pensar como personajes benevolentes o cosas benevolentes, también pueden convertirse entonces en esta suerte de principio trascendental, ¿no? Entonces, una crítica más a la idolatría, una crítica más a una suerte de desplazamiento de la primera persona, que sería de adoración, que sería Jesús, y ponerlo ahí entonces cualquier otro elemento, ¿no? Y claro, tampoco, como decía, por detrás no hay una aceptación del sexo, y del sexo hay que hablar muchísimo también, porque todo el sexo que bendice Dios en la palabra es el sexo en el matrimonio. Entonces muchos se han animado a decir, pero bueno, no habla específicamente, el Nuevo Testamento no habla de ciertas relaciones sexuales, entonces estas sí están permitidas. Cuando Jesús habla, entonces este es el diseño perfecto de las relaciones, se creó hombre y mujer, entonces este es el patrón perfecto, ¿no? Objetivo. Entonces cualquier desviación de este patrón perfecto se convierte entonces en un pecado. Y lo más interesante es que de cierta forma también se requiere este patrón objetivo para poder decir que hay ciertas desviaciones. Sin el patrón objetivo no habría ninguna desviación, y de hecho todo estuviese permitido, y ahí entramos entonces en una suerte de incoherencia, ¿no? Porque decimos, bueno, se permite todo tipo de relación sexual. Ok, realmente todo tipo, incluyendo la pedofilia, incluyendo entonces sexo entre hermanos o entre familiares, y ahí ponle cualquier otro ejemplo, ¿no? Sobre todo con cualquier otra aberración que uno puede imaginarse, ¿no? Entonces, y tú dices, bueno, si es que no hay un parámetro objetivo de comparación, entonces todo es aceptado, y resulta que nos encontramos personas que dicen, sí, todo tipo de sexo es aceptado, pero no, este tipo de sexo no, la pedofilia no, eso no puede ser aceptado. Pero si acabamos de destrozar el patrón objetivo, ¿de dónde entonces construimos un nuevo patrón objetivo de la sexualidad para decir no? Entonces entramos quizá en una suerte de contradicción muy profunda, ¿no? De hipocresía al fin y al cabo, pero nos encontramos con esta suerte de construcción de nuevos patrones individuales, subjetivos, cuando creemos que no
comparten lo que debería compartir. Entonces la idea principal quizá es que toda destrucción de un parámetro objetivo entonces cae en la subjetividad, y dentro de la subjetividad el intento de construcción de un parámetro objetivo se convierte en una contradicción, entonces se convierte más allá de una ironía cruel, se convierte en una propuesta ilógica, ¿no? Entonces quizá esto nos ayude a reflexionar un poco más sobre estas iconografías, sobre el sexo, sobre todo sobre la idolatría, ¿no? Es decir, que cualquier cosa puede desplazar a Dios de su parámetro jerárquico, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, incluso la iglesia, relacionarse o las actividades con la iglesia, incluso puede ser nuestra filantropía, ¿no? O sea, puede convertirse en nuestro Dios, y entonces quizá el parámetro fundamental en toda esta discusión es pensar en que primero en la idolatría, y segundo que en los parámetros objetivos de sexualidad, ¿no?